¿Usted cómo se llama? Me llamo Javier. Javier, ¿cómo era su vida antes de llegar al templo? Antes de yo venir aquí a la iglesia, yo era una persona muy agresiva. Era una persona muy problemática en la casa. Yo siempre discutía con mi madre, hablaba malas palabras, yo la maltrataba, la golpeaba. ¿Llegaba a golpearla? Físicamente sí, yo comencé a golpearla, a humillarla. En frente de personas. A mí no me importaba lo que yo hacía alrededor de las personas o con mis amistades, pero mi vida cambió cuando mi padre falleció, cuando él murió, porque él murió de un ataque cardíaco, y es cuando mi vida fue cambiando poco a poco. Sí, es cuando yo comencé a involucrarme con amistades que me daban mala influencia. Comencé a consumir drogas, alcohol. ¿Qué drogas utilizabas? Marihuana, cigarrillos, cerveza, y es todo lo que yo hacía, cigarrillos, marihuana y alcohol, es todo lo que yo consumía para yo vaciarme de los problemas que yo estaba enfrentando, porque yo estaba enfrentando mucha depresión, yo no podía dormir en la noche, yo comencé a ver bultos, comencé a ver sombras. Yo no podía dormir en la noche, a veces yo tenía que ir a mi cuarto y cuando yo entraba en mi cuarto me tenía como escalofríos y a veces yo no podía dormir con las luces apagadas, tenía que dormir con las luces encendidas. O a veces yo tenía que ir al cuarto de mi madre para yo dormir con ella porque me sentía incómodo. A veces llegaban como personas, me visitaban y me jalaban. Yo miraba que las luces se apagaban, se prendían y las puertas se cerraban y yo escuchaba como que gente venía subiendo arriba de las escaleras de mi hogar. Y toda esta situación hizo con que usted se convirtiera en una persona violenta. Sí, así es. Pues como le dije, comencé yo a maltratar a mi mamá. Hasta yo también comencé a robarle yo dinero de su bolsillo para comprar mis pertenencias que yo quería. A veces drogas o a veces cosas que yo quería tener porque yo en ese momento yo no trabajaba, pero tampoco el dinero nunca me rendía, el dinero siempre se me desaparecía y estuve enfermo por casi 3 años y los doctores no encontraban lo que yo tenía. ¿Y por qué se vestía, se pintaba de esa manera? Porque yo escuchaba una música pesada y a mí me gustaba escuchar esta música y esta música me llevó a cambiar mi carácter también. Sí. Usted no quería saber de nada, era apenas amistades, vicios. Sí. La depresión no le dejaba en paz. Tampoco no me dejaba en paz. ¿Cómo fue que usted conoció la iglesia? Mi madre, ella me invitó para que yo viniera, pero yo rechazaba las invitaciones, los folletos. Pero lo que yo me recuerdo de ella, lo que me agarró mucho la atención, que ella me decía: Javier, toma esta agua para que Dios entre en ti, para que Dios transforme tu vida. Y yo reconocí la persona que yo era porque era una persona muy orgullosa y tenía un corazón bien apretado, y es cuando yo dije, ok, yo tengo que ir a la iglesia. Y es cuando yo vine a la iglesia y después yo comencé a participar a los servicios, que era la cadena los días viernes y los días martes por mi sanidad, y los viernes por la vida espiritual, que eran las luchas que yo estaba enfrentando, que eran los problemas espirituales. ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo es Javier hoy? El Javier, en comparación a este Javier, ¿cómo es usted hoy? No, esa persona que está ahí ya murió, yo no soy esa persona, ya no existe más. No existe. Yo ahora soy una persona transformada, tengo un nuevo carácter, ¿verdad? Ya no soy una persona orgullosa, ya no tengo miedo dentro de mí, estos ataques de pánico, estos desmayos que yo tenía, y también esta enfermedad que yo tenía dentro de mi cuerpo, las enfermedades que yo tenía desaparecieron, fui sanado, fui curado, ya no padezco de estas enfermedades. Porque cada día yo amanecía y tenía esos dolores adentro de mí, pero ahora desaparecieron de la nada. Y ahora también soy una persona, soy un hijo cariñoso con mi madre, ya no la maltrato, ya no hablo malas palabras, ya no estoy en vicios, me alejé de mis amistades con las personas que yo me juntaba. Y también ahora ya no tengo rencor, odio. Fui hacia las personas yo a hablar
con ellos. Tuve el valor yo también de ir hacia ellos y decirles perdón por lo que yo había hecho. Aunque sea que ellos no habían hecho ningún daño a mí, yo fui hacia ellos y yo les dije que me perdonaron porque, verdad, yo quería estar limpio adentro de mi ser. Y también fui liberado de los bultos, ya no miro sombras. Yo puedo dormir tranquilo ahora en mi cuarto. Ya no tengo que dormir con las luces ¿cómo se dice? Encendidas. Pueden estar ahora apagadas. Ya no siento ya que nadie me persigue, pues ahora soy una persona llena de paz, de gozo, y pues mi vida ya no es como es ya antes. Transformado. Totalmente transformado, sí. Que Deus me lo bendiga muchísimo mais.